Buenos días, ¿cómo están? Gusto estar aquí con ustedes. Yo les voy a ir dando las gracias. La verdad es que el que hayan incluido un tópico de salud mental dentro de esta actividad, esta asociación científica, es de gran entusiasmo para nosotros. Y bueno, y sigue justamente la línea de cómo ir incluyendo, ¿no?, los aspectos humanistas, y porque la salud mental está presente todo el tiempo, ¿no? No solamente los pacientes que acuden con el médico psiquiatra están en puede estar presentando algún síntoma de la esfera emocional. Entonces, fíjense, desde el punto de vista de lo que se estima a nivel de la Organización Mundial de la Salud, sabemos que hay 280 millones de personas que pueden estar sufriendo depresión en este momento. Eso más o menos es el 4 a 5% de la población general. Con mayor frecuencia en la edad adulta, las mujeres presentan una mayor prevalencia de depresión. Además, sabemos que en el sexo femenino es mucho más frecuente hablar de las emociones que en el sexo masculino, que por razones culturales se ven a veces más limitados o, bueno, o se siente con menor confianza hablar de estos aspectos a nivel social. Y además, cuando nos referimos a poblaciones en otras edades como la adolescencia o la senectud, también pueden estar presentes estos síntomas, particularmente en los jóvenes adolescentes entre los 10 y 14 años en 1% más o menos, y casi el 3% en los jóvenes que están entre los 15 y los 19 años. Por encima de los 60 años se considera que generalmente es mayor del 6% y por encima de los 75 años puede ser mucho mayor. Sabemos además que la depresión representa una carga importante en lo que son los años de vida ajustados por discapacidad, y se considera que para el 2030 probablemente sea la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Además de eso, a pesar de que es una patología que podría ser diagnosticada principalmente clínicamente, el 50% de los pacientes con depresión con mucha frecuencia no reciben tratamiento adecuado, y el 75%, sobre todo en los países en vías de desarrollo, jamás lo van a recibir. Particularmente esto sucede porque lo que es la inversión a nivel de lo que es la salud mental es mucho menor que en lo que es la patología médica, considerándose que puede estar entre el 1 y 4%, pero en los países en vías de desarrollo puede ser incluso solo del 1% la inversión en lo que tiene que ver en salud, en el presupuesto gubernamental. Además, sabemos que aun siendo los trastornos afectivos los más conocidos, los más diagnosticados, estos pueden producir que haya una muerte temprana de los pacientes, y se ha calculado que 10 años más o menos es la muerte de los pacientes con trastornos depresivos, incluso hasta 20 años los pacientes que tienen trastornos afectivos bipolares. Entonces nos podríamos preguntar, siendo la depresión una enfermedad con tanto impacto, ¿por qué cuesta muchas veces diagnosticarla? ¿Qué es eso que hace que no la podamos comprender y en muchas ocasiones nos veamos limitados a diagnosticarla propiamente dicho? Y el principal elemento que incide en que nos cueste hacer el diagnóstico de depresión es que con mucha frecuencia se confunde lo que es sentirse triste, la emoción de estar triste, que justamente pasa por aquello de que hay una circunstancia particular, bien sea personal, hubo una ruptura de pareja, se perdió un trabajo, incluso a veces sin explicación. El día como hoy está lluvioso y estoy triste, y entonces yo puedo confundir esa emoción que es transitoria, que puede cambiar en lo que yo me sienta mejor de lo que me está pasando, o un estado que es un trastorno depresivo, que claro, incluye la tristeza, pero que es una tristeza distinta. El paciente se siente demasiado triste, siente que la tristeza lo aplasta, lo limita. Los más jóvenes dicen, estoy en hueco, a veces es como un poco la forma de escribirlo. Entonces habría que tener claro que la tristeza es solo un síntoma, mientras que lo que sería el trastorno depresivo es, claro, esa tristeza que persiste la mayor parte del día por varios días, y que además se acompaña de otra serie de síntomas, por lo tanto es un síndrome, y tendríamos que estar atentos a su evaluación durante la entrevista clínica para poder diagnosticarlo y ofrecer el tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los tipos de depresión? Nosotros utilizamos diversos manuales para hacer diagnóstico, tenemos tanto el DSM-5 como la CIE-11, y en general ambos manuales coinciden en que los principales tipos de depresión es el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente, que era lo que conocíamos anteriormente como distimia, los trastornos depresivos debidos a otra afección médica, inducidos por sustancias o medicamentos, y vamos a mencionar además hoy lo que es la depresión en el contexto del paciente con el trastorno afectivo bipolar, que nosotros conocemos como depresión bipolar, y los trastornos de adaptación con estado de ánimo depresivo, porque eso no es depresión, pero con lo que generalmente se establece mayor confusión a nivel de las consultas médicas. Entonces,
Les decía que era un síndrome, por supuesto, para que sea un síndrome que tiene una serie de síntomas y desde el punto de vista diagnóstico son dos los síntomas cardinales. El primero es el estado de ánimo triste, como les decía, es una tristeza patológica más intensa de lo normal que dura la mayor parte del día. El paciente desde que se levanta hasta que se acuesta se siente triste y está presente casi todos los días. Es una situación que limita al paciente su funcionamiento cotidiano. En los adolescentes podemos utilizar en lugar de tristeza el síntoma de irritabilidad, porque bueno, a esas edades, más que referir tristeza, puede que estén desafiantes, no hagan sus actividades, no completen el ordenar el cuarto, el hacer de alguna manera responder adecuadamente y se considera entonces el equivalente en este grupo etario. En el caso, además de tener lo que es la tristeza, debería tener una pérdida de energía o de interés que estaría dado con la abulia y la apatía, pero además de eso hay un síntoma que en los pacientes, sobre todo alexitímicos, es importante considerar, que es la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer. No todos los pacientes o no todas las personas tenemos la capacidad de tener un lenguaje afectivo, digamos, que todo el mundo puede comprender, y a veces estos pacientes que les cuesta hablar de la tristeza, es mucho más fácil hacer referencia a mí ahora, actividades que tradicionalmente me producían placer, como era, por ejemplo, leer un libro, ir al cine, compartir con mi familia, almorzar el domingo con mis seres queridos, ahora no me produce nada. Y eso es lo que entendemos como anedonia. Entonces, para hacer el diagnóstico, una de las cosas más importantes es que le preguntemos al paciente en cada una de nuestras consultas o cada una de las oportunidades que tengamos de estar con él, nos tomemos 2 minutos, 3 minutos para precisar si en los últimos 15 días se ha sentido triste. Si el paciente nos respondiera que sí, yo me he sentido triste en estos últimos 15 días, tocaría explorar entonces los criterios que tienen que ver con la mayor parte del día y si esa tristeza es casi todos los días. Como les había dicho, las otras dos preguntas correspondían cómo ha estado su ánimo para hacer las actividades cotidianas y por último, cómo está su capacidad de disfrutar. Si alguna de estas tres preguntas se encuentra presente, deberíamos entonces profundizar en lo que son los restos de los criterios diagnósticos de depresión. Y entonces, cuando hablamos de esos restos criterios diagnósticos, tenemos que son las alteraciones del apetito. El apetito puede estar incrementado. Generalmente lo que escuchamos es que no tengo apetito, casi no como, pero en la depresión atípica generalmente es más frecuente en mujeres y las mujeres más bien muchas veces empiezan a comer más, aumentan de peso, lo cual entonces incide aún mayor en su culpa y en su sensación de malestar. El insomnio y la hipersomnia, la agitación y el retardo psicomotriz. Y fíjense, este es un síntoma importante porque muchas veces los pacientes, una de las cosas que te pueden decir, como por ejemplo, yo sé que la energía que se requeriría para cepillarme los dientes, bañarme, comer, leer los mensajes del teléfono es mínima, pero en este momento no tengo la capacidad ni siquiera de hacer eso. Y eso nos hablaría entonces de una limitación importante en lo que es a nivel de lo que es la esfera de la energía para las actividades. Los sentimientos de culpa y minusvalía. Personas que tradicionalmente podían tener una sensación de que podían con todas sus actividades, empiezan a sentir que ahora no puedo con eso, no tengo la misma inteligencia de antes o no tengo la misma capacidad de responder a las necesidades del entorno. Además, dificultades cognitivas, sobre todo en lo que tiene que ver con la concentración, la atención, la memoria y toda la toma de decisiones en muchas ocasiones. Y por supuesto, lo que son los pensamientos de muerte y acción suicida es el último de los criterios. Y si tenemos en total 5 de los 9, entonces debemos hacer el diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Ahora, ya, perdón. Además de eso, verificar, una vez que tenemos claro todos los criterios clínicos, que estos síntomas se han presentado por 2 semanas continuas y que además interfieren simultáneamente en la esfera personal, las relaciones interpersonales del paciente, en su esfera profesional y en su esfera social. Porque si esto se produjese solamente en el contexto por ejemplo, del ambiente laboral, podríamos pensar que, bueno, son otras que una situación reactiva al sitio de trabajo, si se mantiene bien en lo que es lo personal y lo social. Y así debemos entonces precisar que esté presente en todas sus áreas de desempeño. Si nos planteamos desde el punto de vista gráfico, entonces, ¿cómo sería un trastorno depresivo mayor? Para poder compararlo con las otras entidades que le comenté, entonces tendremos un episodio que puede tener un desencadenante, puede que sí, puede que no. En el caso de un trastorno depresivo mayor, no sabemos, no es obligatorio. Estos síntomas se han presentado por lo menos por 15 días continuos y como les decía, la intensidad debe tener el ánimo triste, la anedonia o la disminución en lo que es la energía y además 5 de los 9 criterios en general. Pero entonces tenemos que hacer diferencias diagnósticas con lo que es un trastorno depresivo debido a otra afección médica.
En este caso, tenemos que comprender que en este caso la depresión puede ser explicada fisiopatológicamente por la enfermedad que ha sido diagnosticada en el paciente. Van a compartir entonces elementos fisiopatológicos y en este momento que cada vez comprendemos más cómo la inflamación influye tanto entendiendo lo que es el estrés crónico y cómo esto repercute en la salud general del paciente, entonces podemos entender que no solamente la enfermedad, sino que este estado neuroinflamatorio está vinculado con estos síntomas depresivos y que debemos entonces atender no solamente lo que es la enfermedad médica, sino los síntomas depresivos secundarios de esta enfermedad. Entonces, en este caso sí podríamos ser más flexibles y puede ser que el tiempo sea mayor, va a depender de la gravedad en nuestro momento de la enfermedad y que este número de síntomas sea variable. Ahora, ¿qué sabemos de depresión y otras afecciones médicas? Bueno, el 5 a 10% de los pacientes que asisten a una consulta de atención primaria suele ser diagnosticado o tener criterios para un trastorno depresivo mayor. Con mucha frecuencia, del 2 a 3 veces más, los pacientes que tienen un estado depresivo se quejan más de sus síntomas físicos. Entendemos que el estado anímico depresivo produce que haya como una disminución a veces en lo que es el umbral del dolor y el umbral de malestar. Entonces el paciente con mucha más frecuencia reporta los síntomas físicos de lo que lo haría una persona que no está deprimida. Además, en los pacientes hospitalizados la prevalencia suele ser del 12% y en los pacientes en cualquier consulta ambulatoria médica, alrededor del 27% de los pacientes pueden tener síntomas depresivos. En cuanto a la prevalencia de depresión en enfermedades particulares, como por ejemplo el cáncer, se asocia a un 16 al 16% de los pacientes suelen tener diagnósticos de trastorno depresivo. Esto aumenta mucho más, sobre todo en pacientes con tumores ováricos o tumores cerebrales. En cuanto a las enfermedades cardíacas, ya sabemos que los pacientes en insuficiencia cardíaca van a tener en función del nivel de la clase funcional un mayor o menor impacto en lo que es la depresión, se calcula entre un 11 y un 42%, y en los pacientes postinfartados ya incluso se establece que la depresión es un riesgo, aumenta el riesgo relativo, un factor predictivo para tener un infarto del miocardio, y alrededor del 28% de los pacientes postinfartados presentan criterios para un episodio depresivo mayor. Otras patologías como la diabetes tipo 1 se ha asociado a un 12% de depresión, en cambio la diabetes tipo 2, 23% más en mujeres y 23% en hombres y 34% en mujeres, y sobre todo el impacto de los síntomas depresivos es mayor en la medida que el diagnóstico de la enfermedad es más temprano, en la adultez temprana, y limita aún más lo que es el funcionamiento del paciente en sus esferas cotidianas. Igual, desde el punto de vista neurológico, en pacientes posictales, pacientes con accidente cerebrovascular, 1 de cada 3 presenta diagnóstico de trastorno depresivo, sobre todo si entre las secuelas se encuentra la fascia. Y tenemos las patologías como la esclerosis, la epilepsia, el Parkinson, alrededor del 20%, y en el Alzheimer el 12%. También se ha estudiado la prevalencia de trastornos depresivos en enfermedades gastrointestinales, particularmente en la enfermedad inflamatoria intestinal entre el 15 y el 25%, y en la enfermedad de Crohn alrededor del 25.3%. Y por último, en lo que es el lupus y la artritis reumatoide, alrededor del 25%, y en psoriasis 28%. ¿Qué es lo importante? Estar presente en que los pacientes con enfermedades crónicas, la prevalencia suele ser entre 2 y 4 veces superior a los de la población general. Ahora, habíamos hablado de los criterios diagnósticos. Probablemente ustedes se preguntarán, un paciente con una enfermedad médica muy probablemente esté afectada la energía por la propia enfermedad, el apetito por la propia enfermedad, y en muchas ocasiones, entonces tenemos que ver cómo podemos diferenciar que esos síntomas que estamos interpretando como depresivos no sean productos realmente de la enfermedad. Para ello, hace muchos años, Endicott construyó una serie de síntomas sustitutivos que podemos ubicar justamente en lo que es el área del apetito, sueño, energía, enlentecimiento y inquietud. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Realmente, si nosotros decidimos utilizar todos los criterios depresivos, si seguimos utilizando 5 de 9, podemos hacer el diagnóstico. Podríamos elegir excluir estos síntomas médicos y solamente utilizar los primeros 5 criterios, y tendríamos que decir que con tener 3 de 5 igual podríamos hacer el diagnóstico, pero podemos sustituir, que es lo que nos propone Endicott, que justamente sustituyamos apetito, sueño, energía, enlentecimiento psicomotor por síntomas tales como fascia deprimida o muy temerosa del paciente durante todos los momentos, sobre todo cuando está hospitalizado, el aislamiento social, el paciente que no quiere recibir visitas, el paciente que cuando llegan los familiares más bien se muestra huraño, habla poco, o además está todo el tiempo autocompasivo, pesimista, y que por más que uno ve que hay
cosas que se están tratando de hacer a su alrededor para que esté mejor, no responde a estas formas de estímulo. Entonces, además de lo que veníamos pensando, tenemos que considerar que hay también depresión asociada a lo que es el uso de medicamentos o también sustancias ilícitas. En este caso, tendríamos que poder verificar que el uso del medicamento o la abstinencia de un fármaco particularmente es lo que ha funcionado como desencadenante para lo que es la enfermedad depresiva. Y bueno, igualmente debe haber un periodo de tiempo variable o una intensidad variable donde nosotros tenemos que verificar que ha pasado por lo menos un mes desde el inicio, está dentro del mes del inicio del uso del fármaco, o bien que no ha pasado más de un mes del uso de la abstinencia de este. Debemos poder haber verificado además que este paciente no tenía síntomas depresivos previo a la colocación del medicamento o al cese de la sustancia, porque con mucha frecuencia sabemos que culturalmente los pacientes, una de las formas que tienen para lidiar con los síntomas depresivos es hacer uso del alcohol y otras sustancias. Entonces, precisar que no había una clínica previa de depresión nos daría la seguridad de que es un trastorno inducido por sustancias o medicamentos. Y fíjense, son muchos los medicamentos que se han asociado que en su mecanismo de acción pueden producir síntomas depresivos secundarios y debemos estar atentos con ellos, particularmente en el uso de los que son los corticosteroides, que con mucha frecuencia no solamente producen síntomas depresivos, sino a veces producen episodios incluso variformes en los pacientes. Les conversaba que además hay otro trastorno importante, que es la depresión bipolar, que es la depresión que se presenta dentro del síndrome, dentro del trastorno afectivo bipolar. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes quizás no pueden llegar a la consulta en un episodio depresivo y la única forma que nosotros podemos de alguna manera identificar si este paciente se trata de un trastorno bipolar es que tendríamos que preguntar los antecedentes. Y eso pasa por poder conocer si antes de este episodio depresivo, en algún momento de su vida, ha presentado un episodio de hipomanía o de manía. Y implica hacer preguntas, una pregunta que es quizás un poco más compleja, que habla de, hay que precisar con el paciente, si en algún momento de su vida se ha sentido tan acelerado o de una manera con tanta energía o eufórico, que las personas a su alrededor dijeron, esto no es normal. A veces los pacientes no se dan cuenta porque el paciente en un episodio hipomaníaco o maníaco se siente bien, se siente mejor que nunca. Y entonces son los familiares los que realmente reportan el cambio conductual. Si esta exageración en el estado de ánimo, esta exageración en la felicidad, en el estado de energía, se hubiese presentado, había que precisar entonces, si nos dicen que sí, si en este periodo de tiempo además hablaba más de lo normal, estaba taquilálico, tenía más energía de lo normal, hacía más actividades y se comprometía en más acciones en las que debía, de alguna forma se comprometía además con actividades placenteras que implicaban riesgo, estaban hipersexuales, gastaban más dinero de lo normal, se implicaban en algún tipo de, digamos, rifas o alguna actividad de este tipo que los puede poner en riesgo, si han sentido que tenían una menor necesidad de dormir. Es diferente, estos pacientes no tienen insomnio, estos pacientes con 2 o 3 horas inmediatamente se sienten recuperados y vuelven a la actividad cotidiana, y si estaban locuaces, echaban chistes, este tipo de actividad que habla de un exceso de alegría o energía, y entonces, si este paciente de alguna manera nos reporta esto, habría que pensar que este es un paciente con un trastorno bipolar y el tratamiento farmacológico va a ser totalmente distinto al del paciente que ha tenido una depresión unipolar. Además, tenemos que tener claro qué no es depresión, qué es aquello que nosotros no categorizamos como trastornos depresivos, y uno de estos elementos, primero, por supuesto, es el duelo, que es la reacción normal a una pérdida, pero además tenemos un diagnóstico que se llama trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido, puede ser también ansioso mixto, que es la respuesta a un factor o varios factores de estrés identificables, que puede ser, claro, la ruptura o un evento puntual, o puede ser una enfermedad médica diagnosticada recientemente. Y de esta manera, entonces, tenemos que estar muy atentos a que este desencadenante va a producir igual un malestar intenso, desproporcionado, que produce sufrimiento y deterioro, pero que generalmente se presenta en los 3 meses posteriores a que fue identificado el desencadenante. En el trastorno de adaptación, sí tenemos que poder identificar ese factor estresante. Y ese factor estresante viene seguido en los 3 meses posteriores, entonces, de este sufrimiento que de alguna manera interfiere con la situación o con el funcionamiento del paciente. Además, no debe extenderse más allá de los 6 meses del evento desencadenante. Por supuesto, para poder decir esto, igual debemos verificar
que no cumple con los 5 de los 9 criterios previamente conversados y que por esta razón queda en esta categoría. Es un paciente que va a recibir sobre todo psicoterapia de apoyo y acompañamiento por este factor estresante y luego de eso va a ser justamente acompañado y atendido. Entonces, como les decía, siempre existe el desencadenante, se produce en los 3 meses posteriores al desencadenante, no dura más de 6 meses y bueno, y debe ser menos de 5 de los 9 criterios. Una vez realizado el diagnóstico de depresión, ¿qué nos corresponde hacer? Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta el riesgo suicida del paciente. Pacientes con enfermedades médicas, sobre todo con mucha desesperanza, deben ser pacientes en los que se entreviste y se precise realmente si hay la posibilidad de riesgo suicida. Actualmente, entre los pacientes de 15 a 29 años es la cuarta causa de muerte el suicidio y justamente el no hablar de temas de salud mental es uno de los elementos que con mucha frecuencia interfieren en la búsqueda de ayuda, el estigma que produce y bueno, los pacientes con mayor intención pueden llegar a cometer el acto suicida y bueno, y entonces el desenlace de la depresión es letal. ¿Y cómo hacemos nosotros realmente la evaluación de lo que son las ideas de muerte y la ideación suicida? Primero preguntamos a los pacientes si ha sentido que su vida ha venido perdiendo sentido. Y en muchas ocasiones, si le pasa por la cabeza que quizás le gustaría dormir y no despertar nunca más. Es una forma como ir introduciendo el tema porque algunos pacientes se escandalizan o se angustian cuando uno le dice, mira, ¿alguna vez has pensado en hacerte daño? De una vez. O sea, ir haciéndolo progresivamente permite que el paciente vaya entendiendo que estamos preocupados por este riesgo o por su posibilidad de deseo de estar muerto y que entonces podamos abordarlo de una manera, digamos, más sensible. Ha deseado morir y bueno, en tercer lugar, ha pensado ya realmente hacer algo para dejar de existir, ha pensado en hacerse daño y si la respuesta es sí, tenemos que explorar cómo. ¿Cómo lo ha pensado? Lanzándose de un edificio, tomándose quizás algún veneno, teniendo algún recurso. Y la siguiente pregunta es, ¿usted ha buscado los medios para hacerlo? Y luego siempre preguntamos qué lo ha detenido, porque generalmente ese elemento que es lo que sostiene a la persona unida a la vida es algo que nosotros necesitamos potenciar para contener y cuidar y que el paciente de alguna manera pueda disminuir el riesgo suicida. Además de eso, es muy importante que si tenemos el diagnóstico, tenemos que explicar al paciente y su familia que está sufriendo una enfermedad. O sea, definitivamente esto es un trastorno como cualquier otro, como una diabetes, como neumonía, como cualquier enfermedad. Y esto hay que aclararlo a los pacientes y generalmente explicarles el modelo neurobiológico de por qué se produce la depresión, los tranquiliza. No podemos pedirle en ese momento que ponga su parte ni que tenga más voluntad. A veces en ese momento se les plantea que, bueno, deberías hacer más ejercicio, deberías comer mejor. Hasta que el paciente no esté mejor de su estado anímico, no va a poder de alguna manera mejorar su adherencia al tratamiento planteado y, bueno, no se le debe poner en ese momento tomar decisiones. Se le debe de alguna manera relevar de su responsabilidad, hay que pedirle a la familia, uno lo debe cuidar y además debe pedirle a la familia que esté más atento a él, que lo cuide, que lo vigile y hay que darle esperanza, hay que decir que hay tratamientos efectivos para la depresión, en cuánto tiempo hacen efecto y que su calidad de vida va a mejorar progresivamente en lo que atendamos a esta enfermedad. Hay varios elementos diagnósticos que limitan el diagnóstico y la intervención temprana. Muchas de ellas tienen que ver con falta, digamos, de precisión en algunos momentos en la entrevista de cuáles son estos síntomas depresivos. Sabemos hoy que más o menos 9 a 10 semanas tarda en hacerse el diagnóstico de un episodio depresivo mayor, generalmente la consulta médica. Y que, bueno, realmente los médicos femeninos, con más jóvenes y con menor experiencia, les cuesta más hacer el diagnóstico en la medida de que hay mayor experiencia suele funcionar mucho mejor, pero que además hay factores propios de los pacientes que inciden en que no busquen ayuda, en que de alguna manera les cueste más acercarse, entendiendo que es un trastorno de salud mental y no propiamente médico, y que realmente consultan por otras causas o síntomas físicos a lo que es al ambiente médico. Entonces, fíjense, más del 50% de las personas con depresión diagnosticadas nunca buscan tratamiento. Solo el 40% de las personas con síntomas depresivos clasificados como trastorno depresivo mayor buscan en el primer año de vida la atención médica y el 60% restante realmente lo hace en los 8 años posteriores. Les traigo los resultados de un trabajo cualitativo que estudió durante más o menos 2 años una serie de reportes que tenían que ver cómo la depresión afectaba a las personas de diferentes sexos y por qué razón en muchas ocasiones no iban y no buscaban ayuda. Y particularmente esto sucede porque lo sienten como una amenaza a su identidad. Identificarse como una persona deprimida supondría que en el ambiente laboral, social, se pierde como esa capacidad de seguir haciendo lo que se hacía antes.
En muchos casos les hablaba del elemento de género, en lo que se refiere a lo masculino, los hombres no lloran, los hombres no expresan sus emociones, puede ser un elemento que como nivel de presión social limite la búsqueda de ayuda y sabemos que a nivel lo que son intentos suicidas y consumo de suicidio son los que con más certeza lo logran. Además de ello se percibe como una causa de debilidad, de vergüenza, de culpa, de fracaso. El que está deprimido además siente culpa por los síntomas que tiene. Y bueno, buscar ayuda implicaría de alguna manera mostrarse como que se tiene un problema y esto quedaría la etiqueta o la estigmatización de que, bueno, él no pudo con la situación que está en su entorno. Entonces, para finalizar, es muy importante que tengamos en cuenta que la medicina como disciplina no es la que se hace cargo del sufrimiento. Somos nosotros los médicos que como personas, a través de nuestro propio aparato psíquico y nuestra personalidad, contenemos las emociones y el sufrimiento de nuestros pacientes y que solamente el médico es aquel que hace la pregunta, escucha, se interesa, se responsabiliza por aquello que responde el paciente y justamente puede reconocer el sufrimiento y atenderlo en su momento. Y que justamente ese primer paso de escuchar, recibir y contener es el primer elemento de alivio para ello. Muchas gracias.